Muy buen día, bienvenidos a esta clase de segundo nivel que es la repigmentación o también llamada prepigmentación del cabello. Un gusto para mí que hayan llegado hasta esta clase, es una de las clases más importantes, más bonitas, pues que a mí me ha gustado muchísimo porque la he puesto en práctica en muchas oportunidades, mi escuela presencial, trabajos personalizados, y en muchas ocasiones he tenido la oportunidad y la dicha de poderla enseñar. Hoy la tengo presente para pues enseñárselas a ustedes. Además nos otorga una enseñanza estupenda porque nos permite analizar qué es lo correcto y qué es no lo correcto realizar en nuestro salón o en la escuela, o a veces que nos enseñan tantas cosas y pues no sabemos si eso es correcto o no es correcto. Nos lleva también a saber algunas respuestas, algunas preguntas que se nos presentan. Por ejemplo, en algunas situaciones vemos que a alguna clienta le aplicamos un tinte y esta clienta pues se va de nuestro salón y de repente al paso de los días la logramos ver, la logramos localizar, o ella llega a nuestro salón y vemos cómo se le ha deslavado rápidamente el tinte. Entonces es una situación que pues nosotros a veces no encontramos respuesta, pues decimos, no, yo apliqué un tinte de buena calidad, lo apliqué súper bien, lo apliqué con toda la técnica que pues yo he recibido, y pues no encontramos la respuesta. Inclusive sucede que hay algunas clientas que tienen canas, por ejemplo, tienen problemas con las canas, y también vienen a tinturarse, vienen a aplicarse una tintura, un tinte, pues con la intención de que las canas sean reducidas a lo más mínimo, que sean cubiertas y todo. Nosotros a veces aplicamos una mordiente capilar, como la hemos aprendido en otros niveles, en otros cursos de enseñanza de nosotros, del profesor Plata, y vemos que esta mordiente con este tipo de personas no es tan efectiva y no logramos cubrir la totalidad de las canas. Entonces decimos, bueno, si ya la mordiente pues no le sirvió, ¿qué le podemos ofrecer al cliente, a este cliente que pues es un buen cliente, pero pues la mordiente como tal no le es eficaz a su tipo de cana? Entonces aquí a estas preguntas podemos encontrar una respuesta, que es la prepigmentación capilar. Entre otras cosas nos puede ayudar a facilitar nuestro trabajo cuando tenemos un cabello que está en muy malas condiciones, un cabello que pues está muy maltratado, puede ser dañado por agentes mecánicos como lo es el secador y la plancha, agentes químicos como son los decolorantes, como son los aliceres, como son estos productos químicos que pues a veces hacen mucho daño en nuestro cabello o simplemente el medio ambiente. Entonces es mucho mejor realizar la prepigmentación, es muy recomendada en estos casos. Aquí vamos a ver una clase en la cual vamos a enseñar paso a paso de qué es, para qué se utiliza, cómo se realiza, y vamos a ponerlo en práctica al final del video. ¿Sí? Vamos a manejar unos casos que nos adentran a esas situaciones que pueden ocurrir en nuestro salón. La idea de este video tutorial es que ustedes aprendan a poder responder ante cualquier tipo de situación que requiera la técnica de la prepigmentación capilar. En primera instancia vamos a manejar lo que es el concepto de la prepigmentación capilar. Nosotros sabemos que para pasar de un color oscuro a un color claro hay que hacer una previa extracción de color o decoloración. Sabemos que pues extracción de color es en aquellos cabellos que pues son tinturados con tintes artificiales, y decoloraciones es cuando se hacen cabellos naturales. Entonces para nosotros pasar un cabello de oscuro a claro, pues usamos esos dos procesos, que puede ser extracción o decoloración. Pero lo contrario, es decir, pasar de un color claro a un oscuro, tiene un concepto que se llama prepigmentación, y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Aquí podemos ver que dice la prepigmentación capilar. Podemos definirla como aquella técnica que devuelve los pigmentos cálidos al cabello, y eso tiene un porqué que lo vamos a estudiar más adelante cuando estemos mirando la tabla de los fondos de decoración. Vamos a ver los residuos cálidos que quedan faltando, cómo se pueden rellenar, todo eso. Entonces ahí lo vamos a estudiar. También nos dice aquí textualmente que la prepigmentación es antagonista
a la decoloración. Y vamos a encontrar un primer término que de pronto algunos desconocen, no entendieron, y pues vamos a más o menos a darle un significado. Bueno, antagonista significa lo contrario de otra cosa o de otro, ¿sí? Entonces, en este caso el término aplica para decir que la prepigmentación es lo contrario a la decoloración. La decoloración es pasar de un color oscuro a un color claro, y la prepigmentación es pasar de un color claro a un color oscuro. Entonces es antagonista. Y entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva, que nos dice como título: es correcto estar en un color claro e ir a un color oscuro sin prepigmentación. Es una cuestión, una pregunta que está a manera de título. Y vamos a leer un poco lo que dice el contexto que les he preparado, que les he segmentado acá, que dice: si no se devuelven los pigmentos cálidos que se tenían en altura oscura, es decir, las personas tienen unas alturas de tono. ¿Se acuerdan de las alturas de tonos? Aquellas que iban del 1 al 10, que decían que el negro era el 1, que el 2 era moreno, que el 3 era castaño oscuro, castaño medio, que era el 4, después seguía el 5, que era castaño claro, después seguían los rubios, empezando con el rubio oscuro, que era el 6, rubio medio, que era el 7, después seguía el rubio claro, que era el 8, después el rubio claro claro, también llamado rubio muy claro, que era el 9, y posteriormente el rubio extra claro, ¿sí? Esas eran las alturas de tonos naturales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos dice: si no se devuelven los pigmentos cálidos que se tenían en altura oscura y bruscamente en una etapa 10, es decir, que la persona puede tener la etapa 10 o 9, sea porque de pronto ella se decoloró el cabello en alguna oportunidad o se hizo una extracción y pues ya tiene su etapa 10, y se le coloca un color rubio oscuro, es decir, que se pasa bruscamente a un color rubio oscuro sin realizar la prepigmentación, es decir, devolver sus pigmentos cálidos, lo que se obtendrá es residuos verdosos y azulados. Además, el tinte no durará el tiempo que debería durar. Entonces, eso es lo que sucede. Muchas veces mis colegas estilistas, personas allegadas me han preguntado y me han dicho: profe, cuando es un cabello que está totalmente decolorado, que es un cabello que de pronto ya lo vemos en una etapa 10 o una etapa 9, logramos apreciar de que cuando le aplicamos una tintura se le tiende a deslavar muy rápidamente. Esa tintura pues no permanece por mucho tiempo. Bueno, ahí está la respuesta, y es porque no se realiza una previa prepigmentación. Entonces muchos no la desconocían, no sabían o no saben cómo hacerla. Pues hoy la vamos a aprender. Entonces queda claro la esencia del segmento que está aquí, que pues las personas tenemos unas alturas de tonos normales. Esas alturas normales tienen un pigmento que es un pigmento cálido, como lo vamos a ver más adelante. Ese pigmento cálido pues se retira con una decoloración o una extracción de color, y pues se quita, se queda totalmente sin pigmento cálido, ¿sí? Entonces después de eso la persona quiere pasar a un color oscuro. Para pasar un color oscuro hay que devolver esos pigmentos cálidos, ¿sí? Estando en un color claro, porque pues ya se decoloró, ya se hizo una extracción. Para pasar a un color oscuro hay que devolverle ese pigmento que esa persona tenía en su cabello cuando no se lo había decolorado. Entonces eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy con este video tutorial. Espero que pueda ser la meta emprendida y que puedan lograrlo. Y la clase se vuelve mucho más interesante cuando vemos lo útil que puede ser este tema para nuestra parte laboral. Vamos a ver que aquí nos habla de que si es positiva y más efectiva la prepigmentación en las canas. Entonces las canas es un tema muy frecuente que pues tenemos en nuestro salón, y por eso pues aquí les he dejado un segmento para que lo puedan tener y podamos cuestionar, ¿sí? Dice: existen muchas mordientes de cubrimiento de canas, algunas de ellas enseñadas en este curso, como la técnica del alcaplata, la mordiente tradicional con peróxido. ¿Se acuerdan que la mordiente tradicional muchas veces se hace con peróxido de 30? Entonces dice que estas mordientes pues son las que se utilizan para el cubrimiento de canas especialmente, ¿sí? Pero cuando las canas llegan a ser muy fuertes, tanto que las mordientes no suelen ser efectivas, con estas personas se recomienda la prepigmentación capilar.
cuando el color se nos va demasiado pronto y cuando los colores no se fijan mucho. Es decir, que hay un tipo de canas que son tan rebeldes que ni siquiera las mordientes normales, como la técnica de alcaplata o la técnica de la mordiente tradicional, puede lograr ser tan efectiva. Hay canas que son más rebeldes, hay canas que son normales, hay canas que son más suaves. Entonces eso depende del tipo de persona, el tipo de cabello. Cada persona y cada cabello es distinto, y pues nosotros debemos saber manejar cada cabello, ¿sí? Lo ideal sería que siempre se realizara la prepigmentación. Sería fundamental, sería ideal, pero pues muchas veces la prepigmentación implica cierto costo, y cuando la persona pues no lo requiere, una mordente tradicional puede solucionar en el mejor de los casos el tema de que el tinte se adhiera bien a la cana, ¿sí? Pero cuando ya es una persona que pues usted ve que ya no le sirvió la mordiente, o que viene y le dice a usted que en otro lugar que la mordiente pues que la aplicaron allá no le sirvió, entonces lo mejor es recomendarle la prepigmentación, que pues es un trabajo mucho más profesional, es un trabajo que pues requiere un poco más de conocimiento, pero le va a permitir que tenga un cubrimiento de canas exitoso, le va a quedar muy lindo. También le va a ayudar a que no se le deslave tan rápido el tinte, porque pues la mayoría de personas que tienen canas le dicen a ustedes: es que el problema mío no es que me vuelva a salir canas, sino que en la parte que yo tenía canas y en la parte que me tinturaron se me deslavó. Entonces la preocupación de nosotros, ¿cuál debe ser? Que en esa parte que se tintura no se deslave, que bueno, salga cana nueva, porque pues tiene que crecer el cabello, sí, ok, pero donde yo apliqué el tinte no se deslave, y para eso pues se recomienda en este caso la prepigmentación capilar, que es uno de los mayores éxitos cuando tenemos canas. Luego vamos a ver aquí que dice: se puede hacer cuando lo que se quiere es oscurecer el cabello en uno o más tonos. Entonces vamos a ver que así se evita el riesgo de que el color quede más claro de lo que en realidad se quiere, o bien que haya algunos sectores del cabello que no absorban bien el pigmento y quede descompensado. Esto es algo muy típico, que por ejemplo usted ve que, digamos que la persona tiene un color claro, tiene un 10, un fondo 10, por ahí está en esa altura, y de repente yo le aplico un color chocolate, y cuando pues llego al color chocolate veo que me queda un chocolate en medio. Yo esperaba que me quedara un chocolate oscuro. La clienta pues queda muy clara. ¿Pero por qué? Pues porque realmente no tenía el pigmento adecuado, no reaccionó como debería reaccionar el tinte, y por eso es que debía hacerle yo una prepigmentación. Pues muchas personas, como desconocen del tema, sobre todo los tinturistas, que pues los tinturistas no son coloristas, los tinturistas son aplicadores de tintes, le dicen a la clienta que pues el problema lo tuvo fue el tinte. Realmente no lo tuvo el tinte pudo estar bien, pero el conocimiento de ellos no estaba especializado en esta rama, y al no estar especializado pues desconocían de que tenían que hacer una prepigmentación capilar. De esta manera hubieran evitado que el color hubiera quedado mucho más claro de lo que se deseaba. Entonces, si queremos que el color nos quede igual, pues debemos usar la prepigmentación. Asimismo, también se corre el riesgo, si no se hace la prepigmentación capilar, de que el cabello quede descompensado, es decir, que algunas partes queden más tinturadas que otras. Entonces se queda como lo que aquí le llamamos, no sé si en otros países tiene otro término, pero aquí le llamamos veteado. Veteado significa que pues hay un sector, por decir así, de medio, de raíz a medios, tiene un color, y en las puntas tiene otro color, ¿sí? Entonces es el mismo color, pero pues está más claro en algunos sectores y en otros sectores está más oscuro. Eso es un color veteado, que no logra ser absorbido parejamente, y es porque no tiene una prepigmentación capilar. Y bueno, para entender este tema muchísimo mejor, les he traído aquí una tabla que está muy ordenada, pues me parece a mí que es muy útil. Algunas de nuestras estudiantes pues ya la han impreso, la imprimen, y pues hasta la enmarcan y la colocan en su salón, porque pues es de mucha ayuda, es mucho más fácil, mucho más práctica. Ya aquí están seleccionados pues varias opciones
de tintura que se pueden utilizar para la prepigmentación. Entonces llega el cliente, llega la situación y pues usted con esta tabla usted logra orientarse, ¿sí? Entonces vamos a ver en la tabla que vamos a encontrar distintas alturas de tono, ¿sí? Recuerdan de que yo les hablé de que estaba a la altura 1, 2, 3, 4, ¿sí? 5, 6, 7, 8, 9 y la 10 que pues aquí no aparece, pero todas estas son las alturas de tono natural. Todas estas alturas de tono, de los tonos naturales, pues se encuentran en las personas, en los clientes, pues nos visitan. Y sobre estas alturas de tono es que nosotros vamos a realizar la prepigmentación. Entonces vamos a suponer que una persona desea llegar, tiene un color claro, porque obviamente pues la prepigmentación actúa solamente en los colores claros. Recuerden que la prepigmentación es pasar de un color claro a uno oscuro. Entonces vamos a colocar a la clienta que tiene un color claro, puede ser una altura 9, una altura 10, una altura 8, sí, un color claro. Ella quiere pasar un tono oscuro. Vamos a hacer la suposición de que el tono oscuro que ella quiere es el 5-0, ¿sí? Un castaño claro, 5-0 es un castaño claro. Ella quiere pasar ahí, entonces, pero quiere que pues ese 5-0, ese castaño claro, pueda deslavárselo más adelante, o mejor aún, más adelante ella aspira realizarse unas mechas claras, unas mechas que pues sean doradas. Entonces quiere que ese tinte pues le permita hacer eso. Entonces, ¿qué tono podemos elegir nosotros sabiendo que el cliente más adelante va a desear unas mechas claras, unas mechas doradas, para que no nos perjudiquen nada? Podemos utilizar varias opciones de esta tabla. Una de las opciones es el tinte 6-3. ¿Qué es el tinte 6-3? El tinte 6-3 es una opción de prepigmentación que es un rubio oscuro dorado, ¿sí? Entonces ese dorado que está aquí va a ser el pigmento cálido artificial, porque obviamente pues los tintes traen un pigmento cálido artificial, pero que me va a servir para rellenar ese pigmento cálido faltante. Entonces no se me va a tornar el color verdoso, no se me va a tornar un color azulado, sino que me va a quedar el tono que yo quiero, castaño claro, bien bonito, bien matizado, ¿sí? También puede utilizar para ese caso un 6-4. Recordando la nomenclatura del color, sabemos que el 6 es un rubio oscuro y el 4 es un cobrizo. Entonces pues el cobrizo también me sirve, sí, claro. Después tenemos un 6-63. Ya aquí la cuestión empieza a tornarse distinta. ¿Qué sucede? Que cuando estamos hablando de tintes que llevan rojo, que son rojizos, pues va a ser mucho más duradero en los colores oscuros. ¿Por qué? Porque pues si yo aplico un castaño claro, que como hablamos aquí un 5-0, con un 6-6-6, triple 6, sería lo correcto, o un 6-6-4, que ya estos serían rojos propiamente dicho, estos tintes permitirían que esos tintes oscuros o ese castaño claro me durara muchísimo más. Sería una pigmentación exitosa. Pero hay un pero. Si la persona en el futuro desea hacerse unas mechas claras, digamos unas mechas doradas, me va a dificultar mucho las cosas, porque debajo de ese castaño claro hay un tinte rojo, hay un tinte 666. Entonces ese tinte que está ahí debajo me va a impedir a mí lograr unas mechas claras. Me saldrá ese fondo a reducir, me llegará a una altura que, digamos, por ejemplo, lo máximo que me va a lograr es una altura 6, y lo máximo que me permitirá entonces sería unas mechas rojas. Para ese tipo de situación yo podría elegir este tinte, pero si la situación es que la clienta en el futuro desea unas mechas claras o doradas, yo tendría que elegir estas tres opciones, que pues son neutrales. Tienen un 6-3 que es un dorado, un 6-4 que es un cobrizo y un 6-6-3, ¿sí? Entonces estas opciones pues no son tan fuertes como lo sería un triple 6, que sería un rojo propiamente dicho. Bueno, siguiendo con el esquema, vamos a ver lo mismo. Si por ejemplo, si la persona no quiere un castaño claro, sino que quiere un rubio oscuro, está en una etapa alta, porque pues
más o menos un fondo 10 en el que está la persona y quiere pasar a un rubio oscuro. Las opciones para pigmentación según la tabla nos muestra que está el 7.3, está el 7.43, está el 7.44, está el 7.45. El 7.45 recordemos de que es un tinte que es un rubio mediano, cobrizo, y el 5 sería caoba, ¿sí? Entonces sería un rubio mediano, cobrizo, caoba, ¿sí? Entonces estos tintes me pueden ayudar a mí si lo que yo busco, por ejemplo, es un color miel, ¿sí? Si yo busco un color miel, yo puedo usar esos tintes. Si lo que busco es un color marroncito, si un color que sea chocolate, pero que sea un chocolate que no tenga tendencia a rojizo, pues me sirve, ¿sí? Aquí hay un tinte que es el 766. Como podemos apreciar, es un tinte rojizo, completamente rojizo. Entonces este tinte, que sería otra de las opciones para prepigmentar, yo lo usaría en el caso de que yo quisiera después aplicar un tinte 666, que sería un tinte rojizo, ¿sí? Entonces, si lo que yo deseo en mi clienta es aplicarle un triple 6 para crear un rojo oscuro, yo debo prepigmentar entonces con un 766. Yo no tengo que prepigmentar con un 73, un 743. Sería innecesario utilizar esos tintes, ¿sí? Lo esencial sería utilizar el 766 en ese tipo de casos. Aquí vemos en la tabla, vemos el color, la altura de tono 7. ¿Sí? La logramos apreciar aquí. Aquí está la altura de tono 7. Y se prepigmenta de igual manera con 844, 843, 83. ¿Sí? Entonces con estos tintes yo puedo obtener un rubio mediano, que sea color miel, por ejemplo, que sea un color neutral, que no sea un color con tendencia a rojizo, será un marrón mediano, pero bien, ¿sí? Hasta un chocolate mediano, pero que sea un chocolate mediano que no tenga tendencia a rojizo. Si yo quiero un chocolate, ¿cuál de estas opciones usaría? Pues sería muy fácil. Yo podría usar un 845. Un 845, aquí está. El 845, que con la nomenclatura del color, ¿cómo lo podríamos nombrar? Fácil. El 8 es rubio claro, ¿sí? Es un rubio claro. El 4 es cobrizo y el 5 es caoba. Entonces sería rubio claro, cobrizo, caoba. Como tiene cobrizo y como tiene caoba, me dan unos colores cálidos muy buenos para que cuando yo deposite mi chocolate mediano quede estupendamente bien, ¿sí? Entonces ese sería el tinte que yo usaría en el caso de que quisiera un chocolate mediano. Si yo quisiera no un chocolate mediano, sino que quisiera un tinte 766, es decir, un rojo que sea un rojo que aquí le llaman mucho el rojo fuego, un rojo mediano, pues ese rojo mediano ya yo tendría que pigmentarlo con un tinte que fuera pues en la pigmentación fuera rojizo. Entonces podemos encontrar aquí uno que es el 865. Ese tinte pues me sirve para pigmentar un tinte rojizo como el 766. Sería el caso 865. También puede usar el 866. Esos son tintes rojos. Son opciones de pigmentación que me servirán si lo que yo busco es pasar de un color claro a un color rojo, ¿sí? Un color rojo que sea 766. Yo tengo que usar cualquiera de estas dos opciones. Estas opciones que están aquí se las voy a marcar. Esas dos opciones son las que yo usaría en el caso de que quisiera pasar de una altura clara a un 766. Si lo que quisiera es un chocolate, ¿cuál de estos uso, profesor? Uso el 845. Ese es el que me vendría bien porque tiene el pigmento cobrizo y tiene el pigmento caoba, que me va a dar lo esencial para que ese chocolate me quede rojizo. Sería un chocolate en este caso mediano. Si lo que yo quiero es un marrón normal,
es decir, un marrón que quede como color miel, un marrón así que no quede así como rojizo, con tendencia a rojizo. Tengo tres opciones según esta tabla o según mis tintes que pues yo tenga ya. Tengo el 8.3, el 8.43 y el 8.44. Mismamente vemos que en las alturas 8 y 9 tengo opciones de prepigmentación, ¿sí? Del 8 al 9 puedo prepigmentar igualmente con lo que es el 9.33, el 9.3, el 9.6 y el 9.4. ¿Por qué aquí no se menciona la 10? Bueno, porque pues la 10 es tan clara, es la altura más clara, que pues no tendría ninguna razón realizar la prepigmentación. Es una altura demasiado clara, por eso llega del 1 al 9, ¿sí? No sería la altura más clara, entonces no tendría lógica pues prepigmentar una altura tan clara. Pero después del 10 para abajo sí hay que hacer prepigmentación, o sea 9, 8, 7, 6, 5 como lo hemos estudiado el día de hoy. Vamos a ver que para las alturas 1, 4, es decir, que estas alturas que también son a veces frecuentes, como el 1 es el negro. Yo realmente el negro casi no recomiendo. Si una clienta pues quiere aplicarse un color oscuro, después que se realice una prepigmentación y que se aplique la mascarilla adecuada, no necesita aplicarse un tinte negro, no es necesario. Y miren que a veces la clienta se aplica el tinte negro y pasan 2 meses y quiere hacerse unas mechas rojas y no se puede porque ustedes cometieron el error de aplicarle ese tinte negro. Entonces, lo que yo más recomiendo para evitar el negro es que se aplique por ejemplo, un castaño oscuro o un castaño mediano. ¿Sí? Entonces con esos colores se va a ver negro, porque pues obviamente se va a ver tan oscuro que pues se le va a ver negro, pero mismamente pues no va a ser negro, no le va a impedir a esa persona que después se le hagan unas mechas, ¿sí? Sin embargo, vamos a aprender aquí en esta clase y aquí con esta tablita que pues la tenemos ahora la posibilidad de tenerla, cómo se prepigmenta un negro y cómo se prepigmentan los castaños. Porque pues si usted aplica un castaño medio o un castaño oscuro sin prepigmentar, usted va a correr el riesgo de que se le lave ese tinte muy rápidamente, ¿sí? Entonces, para que eso no suceda, debemos realizar la prepigmentación. La prepigmentación en todos estos casos la vamos a hacer con el tinte castaño claro. Tenemos una opción. Estas opciones que les voy a dar aquí son opciones en el caso de lo que yo busque prepigmentar castaño. Si yo quiero prepigmentar un castaño, por ejemplo, medio o un castaño oscuro, yo puedo utilizar el 5.4. Aquí vamos a marcarlos aquí. 5.4, ¿sí? Puedo usar el 5.46. Estos tintes. Pero si lo que yo busco realmente es prepigmentar un negro para que ese tinte negro pues no se me deslave, que es lo que pues esencialmente sucede, yo debo utilizar uno que tenga carga de rojizo. Entonces el más recomendado sería en este caso el 566. Ahorita vamos a ver, creo que en la siguiente diapositiva vamos a ver el por qué, porque todo tiene una respuesta. Entonces el por qué el negro se debe prepigmentar simplemente con el 566, tiene que ser con un tinte que pues tenga bien cementado el rojo. ¿Por qué les di estas dos opciones? ¿Por qué no les di las demás opciones para prepigmentar los castaños medios o los castaños oscuros? Bueno, estas dos opciones que están aquí que yo seleccioné, que son el 5.4, que es un castaño cobrizo, y el 5.46, que es un castaño cobrizo rojizo. Esas dos opciones se las di porque cuando una clienta que se le aplica, por ejemplo, un castaño medio o un castaño oscuro, lo que realmente se busca es no aplicarle ese tinte negro, ¿sí? Es dejarle un tono que pues sea oscuro, pero pues no se le aplique un color que sea totalmente permanente, que pues ella quede como que ligada a ese color para siempre, ¿no? Entonces
Esos dos tintes son tintes que prepigmentan, que van a lograr que ese color le dure bastante, pero cuando yo lo vaya a retirar no me va a salir un rojizo a mí que me va a dificultar mucho hacer la extracción de color o la decoloración. Por eso son los tintes más recomendados en estos casos, ¿sí? Una persona realmente puede tener el cabello con esta prepigmentado, obviamente con estos dos, el cabello castaño medio o castaño claro, castaño medio, castaño oscuro, y le va a parecer como si fuera negro, se lo mantiene con mascarilla y no tiene necesidad de aplicarse ese tinte negro. Pero eso hace parte de nuestra asesoría como coloristas. A veces nosotros no nos tomamos el tiempo para asesorar al cliente, y pues cuando el cliente llega a los 2 meses a hacerse otro trabajo, no podemos hacérselo o se lo hacemos y nos encontramos con estos tonos que pues se va un rojo bien marcado, y es por no haber hecho esta recomendación. Obviamente pues también pueden pigmentar un castaño medio o un castaño oscuro con un 566, también lo pueden hacer, pero en cual le quedaría muchísimo mejor. Pero como les digo, sería mucho más difícil en el futuro lograr un color claro. Sería muchísimo más difícil, ¿sí? Entonces ya sería como que un color rojo, unas mechas rojas, una técnica de mechas rojas, unos rayitos rojos, pero ya no sería ya prometerle al cliente o darle la opción de un color dorado. Entonces de esa manera pues esquemáticamente funciona esta tabla. Como ven, es una tabla de mucha ayuda, hay que prestarle mucho cuidado. Yo les recomiendo que vean este tutorial unas 3 veces, si pueden, si están sus posibilidades, para que pues cada vez lo entiendan muchísimo mejor. Esta tabla pues la pueden repetir. Esa es la ventaja que nos ofrece un video tutorial, para que pues tengamos de pronto esa parte que nos ayuda a nosotros a comprender una tabla que pues se ve un poquito difícil, pero realmente no lo es. Es muy útil si la sabemos usar. Bueno, siguiendo con la clase, les he traído aquí una presentación de una de las clases anteriores que de pronto algunos ya conocen. Yo la traje a manera educativa y es sobre los fondos de decoración. Pues yo obviamente pues no voy a enfatizar en este tema porque se supone que ya ustedes lo vieron. Solamente les voy a dar el porqué se necesita devolver esos pigmentos cálidos. En primera instancia vamos a enfatizar nuevamente el concepto que decía que la prepigmentación era pasar de un color claro a un color oscuro, ¿sí? Y vamos a ver que todos los colores que se presentan en los fondos de decoración, por ejemplo aquí, presentan un residuo que por lo general es cálido, ¿sí? Vemos aquí los castaños claros. ¿Se acuerdan que lo vimos en la tabla que decía que las alturas 5 tenían que devolverle un tono cálido, ¿sí? Entonces aquí vemos que el fondo que queda es un fondo cálido, que es un rojo, ¿sí? Si subimos, vamos a ir a un color rubio oscuro, que es un 6. Vemos que hay un fondo, en el fondo hay un rojo naranja, es decir, que hay un residuo cálido. Igualmente, si vamos a rubio medio, vemos un residuo cálido naranja, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos viendo que está el amarillo dorado, el amarillo, todos tienen en común un residuo cálido. Y para los colores castaño medio, oscuro, moreno y hasta el negro, siempre va a tener lo que es una base oscura rojo, ¿sí? Entonces va a tener esa base que es cálida, porque el rojo, recuerdan que en el círculo cromático el rojo es cálido, entonces pues tiene ese pigmento cálido. Entonces cuando se hace una extracción de color o una decoloración, ese pigmento cálido que estaba allí depositado se retira. Entonces, ¿qué hacemos con la prepigmentación? Lo hacemos artificialmente, pues los tintes son artificiales, ya no es un color natural de que sale por ejemplo del cabello, sino que es artificial, pero lo volvemos a colocar allí, ¿sí? Con eso es lo que el objetivo que buscamos con la pigmentación. Por eso es que ustedes ven que todos, absolutamente todos, las opciones de pigmentación que nos brindó la tabla se referían a usar un pigmento que tuviera ese pigmento cálido, ¿sí? Que se podía usar en unas situaciones y en otras situaciones, pues ya eso lo estudiamos en la tabla. Pero
siempre había un pigmento cálido de por medio, y es por esta la razón. Está en los fondos de decoración ese tipo de razón. ¿Cuándo realizar la prepigmentación? Vamos a ver y vamos a leer un poquito que nos dice que este tema nos ha parecido difícil de comprender porque pareciera muy lógico que si tenemos un color de cabello en altura 10 y queremos bajar a un tono 5, simplemente es depositar el tinte 5.0 o castaño claro directamente, ¿sí? Eso es lo que comúnmente hacen en las peluquerías, comúnmente ustedes ven a sus colegas haciendo, ¿sí? Llega una persona con el cabello claro y no, yo quiero un color más oscuro, se lo aplican simplemente. Eso nos parece fácil hacerlo, pero si hacemos esto sobre una altura 9 o 10, al aplicar cualquier tono muy probablemente se nos va a ir a un tono verdoso o azuloso. Por eso no tenemos el color que realmente queremos. Nosotros queríamos el que nos quedara el color preciso, que era castaño claro, pero no nos quedó eso porque no hicimos prepigmentación. Nos queda verdoso o azuloso y a veces mucho más claro que ese castaño claro, ¿sí? Puede quedar un poco más elevado por no haberse prepigmentado. Y de todas maneras se le va a ir deslavando a la persona con el paso de los días porque pues no posee una prepigmentación. Ahora vamos a estudiar un paso a paso de la prepigmentación. Ya vimos para qué era, cómo consistía, cuáles eran las opciones, pero pues realmente todavía no hemos visto el paso a paso. En el paso a paso vamos a manejar aquí, yo se lo he tratado de ordenar lo mejor posible, espero que sea explícito, que lo puedan entender. Dice que sin lavar el cabello vamos a realizar las divisiones correspondientes sin lavar el cabello debido a que necesitamos la grasa natural. Es decir, que nosotros hacemos las divisiones de tinte. Ustedes se acuerdan en la clase de las divisiones de tinte, cómo se hacían, ¿sí? Que estaba la cúspide, que estaba frontal, que estaba la parte lateral derecha, izquierda, estaba la nuca. Bueno, todas esas divisiones se aplican para acá. Lo hacemos igualmente sin lavar el cabello. Se mezcla el tinte que va a prepigmentar, elegido en la tabla de pigmentación. En la tabla que yo le di habían varias opciones. Se supone que ustedes pues eligieron esa opción que le pareció a ustedes. No, yo quiero aplicar un tono que fuera un marrón, pero que no sea tan rojizo. Quiero que sea un marrón, que sea un rubio oscuro, por ejemplo. Yo elegí en la tabla un 7,3 para prepigmentar, porque pues no quiero que ese marrón quede rojizo. Entonces ese sería el color que usted eligió para hacer la prepigmentación. Usted lo va a mezclar, puede ser con agua de glifo o con peróxido de 10, que ya sabemos que el peróxido de 10 se le llama en nuestro lenguaje como coloristas al 3%, ¿sí? Eso también lo estudiamos. Yo personalmente recomiendo que usemos la emulsión de peróxido de 10. Se sabe que el agua de glifo funciona como peróxido de 10, pero el peróxido de 10 fabricado en un laboratorio por una casa de tinte es una emulsión que tiene muchas cosas que van a proteger más el cabello, que van a hacer que la reacción funcione muchísimo mejor y que el tinte pues obviamente logre un mejor efecto. Entonces personalmente recomiendo, y es mucho más profesional, usar el peróxido de 10 para este caso. En 1+1, que esa es la clase que pues vimos anteriormente, en la cual se explicaba las proporciones de los tintes. Si es 60 gramos de tinte, para prepigmentar vamos a usar 60 gramos de peróxido en 1+1. Y el siguiente paso es aplicar en el cabello y dejar actuar por 20 minutos. Este es el tiempo que lo vamos a dejar, no lo vamos a dejar 40 minutos, no es necesario. Recuerden que estamos prepigmentando, no estamos aplicando como tal el tinte final, estamos aplicando el tinte que va a ayudarnos a prepigmentar. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos es el tiempo de pose que vamos a dejar actuando ese tinte. Seguimos al otro paso, dice: se retira el exceso de tinte por medio de una toalla húmeda sin enjuagar ni secar. Interesante tener esto presente, que nosotros después de realizar la prepigmentación no vamos a retirar todo ese tinte que nos ayudó a prepigmentar. Simplemente vamos a tomar una toalla húmeda y con esa toalla húmeda vamos a retirar el exceso de tinte que pues quedó después de esos 20 minutos. Tampoco lo vamos a secar.
vamos a ver el siguiente paso que dice: al terminar la prepigmentación podemos aplicar inmediatamente nuestro tinte deseado según la tabla de prepigmentación. Sobre eso vamos a aplicar el tinte deseado. Si nosotros deseamos, inicialmente le coloqué un ejemplo, que nos quedara por ejemplo un tono final de un marrón, un 6, un rubio oscuro, ya prepigmentamos con ese 7.3, lo dejamos actuar 20 minutos, lo retiramos con una toalla húmeda, pues ya podemos aplicar ese 6, que va a ser ese marrón oscuro, ¿sí? Y nos va a quedar estupendamente. Aquí hay otra diapositiva que pues nos va a ayudar a confirmar lo que aprendimos aquí en el paso a paso. Nos va a mostrar detalladamente que dice: para preparar la mezcla se le añade agua de glifo y se va removiendo. ¿Por qué aquí dice agua de glifo? Bueno, porque generalmente cuando se enseña la prepigmentación, inicialmente cuando fue creada, se manejaba con agua de glifo, pero con el tiempo pues se desarrolló y ya fue más a nivel de las peluquerías y todo esto. Entonces cuando ya llegó a la peluquería, pues se implementó de que debía hacerse más profesional con una emulsión como lo es el peróxido de 10 por obviamente una casa del tinte. Y además de eso se implementó de que debía ser el peróxido de la misma marca del tinte a usar, ¿sí? Si por ejemplo vamos a prepigmentar con un tinte de la marca Marcel Franck, también debemos usar el peróxido de 10 de la marca Marcel Franck, y así obtenemos mejores resultados. Si lo hacemos de esta forma, no sería una mezcla sucia. Recuerden que las mezclas sucias ocurren cuando se usa un tinte de una marca diferente con un peróxido de una marca diferente. Eso es muy habitual en las peluquerías, pero cuando las mezclas sucias aparecen, que por ejemplo usa un tinte de Marcel Franck con un peróxido de la marca Dubiclas, por decir algo, ¿sí? Estoy colocando unos ejemplos. Si usted usa el tinte y el peróxido de una marca distinta, no va a obtener el resultado que usted quiere. Es decir, que sí va a lograr que se fije, sí, se va a fijar, pero va a ser una mezcla sucia, va a ser un color que no va a ser el que usted quería que le quedara ahí, no va a ser ese. No va a obtener los mejores resultados del tinte. Y muchas veces vamos a encontrar con algunos tintes que existe algo de incompatibilidad entre el tinte y el peróxido. Entonces a veces ese tinte, por no tener el peróxido de la misma marca, aclara más o oscurece más. Entonces pues la idea es tener un efecto normal, como pues se quiere obtener. Por eso debemos usar una mezcla que no sea sucia, ¿sí? Entonces, la misma casa del peróxido debe ser la misma casa del tinte que yo vaya a usar para prepigmentar. Dice: hasta conseguir una mezcla homogénea de textura similar a la de un tinte, fluida para extenderse bien, pero que no gotee. Es decir, una mezcla que pues nos permita trabajar. Muchas veces, muchas personas que pues no estudian colorimetría, que se llaman aplicadores de tinte, ven tips en YouTube, ven tips en algunas partes, por ejemplo en Facebook, y ven tips por ejemplo de prepigmentación, y simplemente ven que dice que se aplica el tinte con agua de glifo para prepigmentar. ¿Y qué hacen? Pues no usan la proporción 1:1. ¿Por qué? Porque desconocen de ese conocimiento. Entonces como desconocen del conocimiento 1:1, se dedican a aplicarle agua, lo que ellos le llaman agua al ojo, es decir, que van mirando para ver qué tanto va quedando bien, y a veces sucede de que la mezcla no queda homogénea, sino que queda, a veces yo le llamo así, pues esa es mi terminología para llamar, y a veces se lo enseño así, decirle un agua de tinte. Eso es un agua de tinte, eso realmente pues no va a ayudar en nada. El agua de tinte no va a permitir que eso actúe ni siquiera para prepigmentar. Entonces la idea es que quede una mezcla homogénea, sea que lo vaya a hacer tradicionalmente con agua de glifo, o sea que lo vaya a hacer con peróxido de 10, pero la mezcla debe quedar homogénea para que usted se evite todos estos inconvenientes, para que usted trabaje confiado o confiada. Y seguramente lo mejor es usar
la fórmula que nos decía 1 más 1, que era 60 gramos de tinte y 60 ml de peróxido. Ese es el 1 más 1. Para eso hay balanzas, hay medidas y todo eso. Incluso las tacitas de tinte a veces vienen con esas medidas que pues no son muy útiles, ¿sí? Entonces yo les quiero recalcar eso. Se comienza a aplicar en medios a puntas para después pasar a raíces. Seguido a esta se deja actuar por 20 minutos y entonces se comienza a aplicar el tinte elegido, ya mezclado con peróxido de 10 o 20, de manera que siempre lo hacemos. Fíjense ustedes, dice que se aplica de medios a punta, como hacemos para aplicar el tinte. Nunca empezamos en la raíz. En algunas situaciones, usted, por ejemplo, está en un seminario, usted ve un estilista que pues empieza en la raíz. Eso es un proceso incorrecto. Siempre se empieza de medios a puntas, luego se pasa a las raíces, inclusive en la prepigmentación. ¿Para qué? Para que pues el tono nos quede mucho más parejo. Recuerden que la parte de la raíz siempre es más caliente, aclara más y por eso debe dejarse de último. Después de yo hacer eso, voy a dejarlo actuar 20 minutos y entonces hago lo que decía el paso a paso, que era retirar con la toalla húmeda. Y así cuando se retira con la toalla húmeda, inmediatamente yo tomo el tinte que elegí, que ya lo mezclé con peróxido de 10 o 20. Eso depende cómo usted quiera aplicar ese tinte, porque pues ya ese es el tinte final que usted va a aplicar. Y ya lo aplicaría normalmente, ¿sí? En el cabello, cabello tendría la pigmentación ya activada. La pigmentación es muy importante hacerlo siempre para aquellas personas que tienen el cabello muy dañado. Interesante porque pues la mayoría de nuestras clientas aquí en el salón llegan con cabellos maltratados, llegan con cabello con porosidad. La porosidad, si se acuerdan de la clase en donde hablamos de ella, que era análisis y diagnóstico, veíamos que la porosidad tenía una presencia como de granulitos, ¿sí? Esos granulitos que cuando nosotros deslizamos nuestros dedos por la hebra del cabello, vemos como unos granulitos. Si no lo vemos es porque el cabello está sano, pero si lo vemos es porque está muy poroso. Estos cabellos porosos tienen muchos problemas, ¿sí? Entonces dice, porque de esta manera se conseguirá que no se dañe más de lo que ya está y además el tinte quede disparejo. Estos cabellos porosos están en condiciones muy malas. Y a veces es por el abuso de químicos, el abuso de tinte. Por ejemplo, estas personas se aplican tinte cada 15 días porque lo ven en promociones, o se aplican decoloraciones muy seguidas, lo que comúnmente le llamamos nosotros los estilistas como mecha sobre mecha. Es decir, que se han hecho mecha y no se han restaurado el cabello. Entonces esos cabellos que tienen esos granulitos, que están en esas malas condiciones, cuando se van a tinturar, lo más recomendable es que usted aplique prepigmentación, ya que de pronto la persona pues no se ha aplicado un tratamiento, no se ha realizado una restauración, pero se quiere aplicar la tintura, pues se le puede hacer siempre y cuando se use la prepigmentación. Y eso nos va a evitar además, entre otras cosas, pues obviamente que no se dañe tanto el cabello, pero también nos va a evitar que quede disparejo. Disparejo es que, por ejemplo, de medios a puntas o de raíz a medios tiene un color, el mismo tinte, pero tiene un color, y vemos que ya en la parte final, que son las puntas, pues se encuentra otro color, ¿sí? Entonces queda como veteado, o lo contrario, de raíz a puntas, en la raíz, en las puntas tiene un color y en los medios tiene otro color, entonces queda totalmente veteado, y es porque no se realiza una prepigmentación. Bueno, y la clase empieza a tornarse interesante y vamos a complementarla con una serie de casos que pues he elaborado respecto a este tema, para que sirvan con fines educativos. Les aclaro que varios de estos casos que pues yo les he traído aquí para ser a manera de enseñanza son casos de la vida real, son casos que han pasado. Yo los he convertido esquemáticamente aquí, pues lo he elaborado textualmente para que pues ustedes sirva con fines educativos, y cuando les pase una situación similar ustedes sepan cómo responder ante esa situación, ¿sí?
Una de las partes de mis clases favoritas son los casos porque se aprende mucho. Ahora vamos a imaginarlos, los invito a que se imaginen este caso como si ustedes estuvieran en el salón, ¿sí? Que se identifiquen para que así puedan responder cuando le pase una situación similar. Primero nos comenta el caso que dice Patricia Álvarez. Vamos a marcar aquí Patricia Álvarez, ¿sí? Llega al salón de la colorista Pilar. Simplemente llegó y le comenta que tiene una base de cabello 9-3, es decir, que el cabello de nuestra clienta se va a encontrar en un fondo o un cabello 9-3, ¿sí? Simplemente el 9-3 es un rubio muy claro, dorado, ¿sí? Y quiere bajar a un rojo. O sea, eso es lo que ella desea. Ella desea, no, yo deseo un rojo, pero que no quiere que se le lave muy rápido, porque tuvo una mala experiencia hace unos años atrás con una estilista que le hizo un trabajo parecido en otra ciudad. Le comenta que en aquel entonces tenía el cabello rubio y quiso pasarlo a castaño, y al pasar los días el cabello se le tornó de color naranjoso. Posiblemente aquí estamos hablando de un estilista que pues no tenía el conocimiento de la colorimetría, no era colorista, simplemente era una aplicadora de tintes. Cuando llegó ella ya pues le aplicó ese castaño claro, ¿sí? Entonces se le deslavó. Aquí la pregunta nos dice de manera de cuestión, dice ¿cuál sería la asesoría que ella debería seguir y cómo se podría hacer el procedimiento para evitar que se le deslave? Ok, bueno, primero que todo, esta es una clienta que pues necesita de mi asesoría. Ella necesita confiar en mí porque pues tiene una mala experiencia de una estilista que pues no era colorista, y ahí es cuando yo llego y le explico, mira, yo tengo una especialización en colorimetría, y pues lo que se tiene que hacer en este caso para que no suceda es un proceso que se llama prepigmentación. Es un proceso más profesional que pues te va a servir muchísimo para eso, ¿sí? Entonces en el caso de ella vamos a colocar que tiene el cabello en 9-3 y era un rojo. Digamos que es un rojo que pues sea discreto, es decir, un triple 6, 666 sería el color a elegir. Ese rojo pues necesitaríamos pigmentar con cuál. Según la tabla, ustedes pueden ir ahora mismo a devolverse, mirar la tabla de nuevo. Según la tabla, una de las opciones mejores para este caso sería elegir el tinte 766. Ese sería el tinte que yo elegiría para prepigmentar. ¿Por qué? Porque el color que yo quiero tener es un rojo. Un rojo. Si no fuese rojo, yo usara otro tipo de las opciones, pero aquí quiero un rojo. Entonces yo prepigmento con un rojo, pero obviamente en las opciones que me está ofreciendo, porque pues si es un 666, en la tabla me aparece que la opción para prepigmentar es un 766. Yo prepigmentaría con eso y le garantizaría a mi clienta Patricia Álvarez que ese tinte pues le va a durar mucho más tiempo y pues no se le va a deslavar como tuvo en esa mala experiencia en aquella vez. Vamos con otro tipo de situación. Esto es otro caso, es un caso que pues lo saqué de uno de nuestros exámenes presenciales, pero vale la pena por tenerlo aquí porque es muy educativo. ¿Sí? Dice la clienta Patricia González. Patricia González llega al salón con 70% de canas. Vamos a marcar aquí Patricia González, 70% de canas. Wow, tiene bastantes canas. En su cabello, ella afirma que los tintes no le duran en el cabello y desea un cubrimiento de canas. Cubrimiento de canas. También, como dato curioso, nos afirma de que la última vez que le aplicaron una mordiente de peróxido de 30 volúmenes no funcionó. ¿Cuál sería tu recomendación y procedimiento a seguir? Nos da varias opciones. Vemos la primera opción, dice mordiente de la alcaplata. Esa es una de las técnicas que aprendimos en este curso. Supimos que existe esa mordiente que pues nos permitía que el tinte se fijaba más y todo eso. Hay otra que dice técnica de acentuando el tono. Después sigue la técnica de repigmentación capilar. Y por último sigue la mordiente capilar de peróxido de 9 volúmenes.
¿Cuál sería la opción aquí? Pues sencillo. Si vimos en la clase, y si estuvieron pendientes de la clase, yo les dije que cuando una clienta no le funcionaba la mordiente tradicional o la técnica de la alcaplata, se debía recurrir a lo que era la repigmentación o la prepigmentación capilar. Yo no puedo hacerle a esa clienta una mordiente capilar con peróxido de 30 porque pues estaría muy factible a fracasar nuevamente y pues no tendría ese cubrimiento de esas canas, porque son unas canas especiales, son unas canas muy rebeldes, ¿sí? Pues la mordiente capilar de peróxido de 9%, que ese sería de 30 volúmenes, recordemos que 9% es 30 volúmenes, ¿sí? Tampoco serviría porque pues no le funcionó en aquella vez, tampoco le va a funcionar esta vez. La técnica de acentuando el tono, pues no es una mordiente como tal, entonces pues no me serviría en este caso tampoco. Aquí nos quedaría la técnica de repigmentación capilar, que también es llamada prepigmentación capilar, que esta sí me ayudaría para este caso. Es muy recomendada para las canas, sobre todo las canas rebeldes. Si usted quiere hacerle prepigmentación a todo tipo de canas, yo se lo recomiendo. Únicamente que pues es un poco más costoso y pues hay canas que pues no lo ameritan, pero si las canas lo ameritan, si vemos que son unas canas especiales muy rebeldes, lo más recomendado en ese caso es seguir la técnica de la repigmentación capilar. Vamos para otro caso. Aquí dice el caso 3, dice Cindy Herrera es una colorista que maneja muy bien el tema de la prepigmentación y ella está con su asistente. Precisamente en ese momento tiene una clienta que tiene una altura 9, ¿sí? Una clienta que pues tiene altura 9, vamos a marcarlo aquí, altura 9, desea un 6.1 e incluso tiene el tinte comprado. Bien, compró el tinte, pues ya ella lo lleva. Sin embargo, Cindy le comenta a su asistente que no es posible aplicar ese tinte inmediatamente. Bueno, aquí nos dice la cuestión de las preguntas que pues tengo para este caso. Dice, ¿por qué Cindy le afirma al asistente que el tinte no puede aplicarse inmediatamente? Después nos dice, ¿será que el 6.1, es decir, el cenizo del tinte, que 6 es un rubio oscuro y el 1 pues representa el cenizo, tiene algo que ver? Pues la respuesta a esta pregunta es afirmativa. Y la solución a esta pregunta, esta cuestión que tenemos en el caso 3, es muy simple, es muy fácil, pero también pues es muy educativa. Y Cindy consideró a su asistente decirle de que pues no se debía aplicar ese tinte 6.1 porque no había prepigmentación, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que si ellos elegían aplicar ese tinte 6.1 sobre esa altura 9, lo primero que iban a lograr es que no les quedara 6.1, sino que podrían quedarle un poquito más alto, le hubiera quedado un color no deseado, como un 7 algo, ¿sí? Y que el color se tendiera a tener una tendencia verdosa, cuando no es eso lo que se quiere un reflejo levemente cenizo, ¿sí? Levemente grisoso, pero que pues no sea verdoso, ¿sí? Entonces eso es lo que se quería. Por eso es que lo más recomendable es que Cindy y su asistente pues recurran a esa tabla de prepigmentación capilar y busquen con qué colores pueden prepigmentar. En este caso, si usted está ahí, pues tiene la oportunidad de ir a la tabla, diríjase allá si la tiene dibujada y puede ver que en la altura que tiene, pues tiene una altura 9 y quiere pasar a un 6.1, las opciones que me da para pigmentar en el 6.1 es, por ejemplo, un 7.3. Entonces yo podría elegir un 7.3, se lo aplico como prepigmentación, le aporto ese color cálido, porque el 7.3 tiene un color cálido, entonces ese color cálido que pues le va a hacer falta, se lo aporto, y después de eso
sigo mi técnica paso a paso a la prepigmentación y aplico ese tinte 6.1 que pues ya ella desea. Y ahí sí voy a obtener ese color que yo deseo, ¿sí? Ese color que yo quiero. Bueno, mis queridos alumnos, estos han sido una serie de casos que pues yo se los traje aquí rápidamente porque la idea de esta clase es ir colocándola enseguida en práctica. Y pues esto no acaba aquí, ustedes tienen que hacer más casos así, más situaciones, para que cuando estas situaciones pasen, ustedes inmediatamente sepan responder. Es una clase que pues requiere un poco de tiempo para verla, pero es una clase que es muy útil. Ya verán que cuando lo hagan se van a sentir muy satisfechos o satisfechas por esos resultados que van a obtener. Bueno, entonces será complementada esta clase, ya se informará en el grupo y todo lo demás. Espero que haya sido de mucho aprendizaje para ustedes y vernos en una nueva oportunidad. Feliz día.